Bien, buenos días, chicos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Ok, gracias, David. Bien, vamos a iniciar incluso un poquito tarde, ¿verdad? De la hora. Estaba esperando que se conectara la mayoría, pero solamente hay 9 personas conectadas. Y pues falta muchísimo, ¿verdad? Espero que más tarde se vayan incorporando. Puede ser que tengan problemas de conexión. Bien, vamos a iniciar este día. Voy a presentar la guía y también pues vamos a iniciar nuevo contenido y vamos a avanzar también a trabajar un poco sobre las actividades de estos contenidos. Bien, ese va a ser nuestro tema para el día de hoy. El tema, los nuevos movimientos sociales y sus fundamentos, teorías de emancipación, teorías de subjetividad, teorías de la nueva democracia, entre otras. Los nuevos programas sociales en Europa y América Latina. Nuestro indicador de logro emite opiniones con autonomía y responsabilidad sobre los movimientos y programas sociales y analiza las teorías que los fundamentan, las situaciones específicas a las que pretenden dar respuesta. Ese es nuestro indicador. Nuestro contenido socioemocional para esta semana es papás felices. Vamos a estar hablando un poco sobre los papás, sí, porque es nuestro contenido socioemocional a desarrollar, ¿verdad? Así es que sobre eso vamos a tratar. Pues acá tenemos nuestra reflexión, ¿verdad? Muchas gracias por las alas que me has dado, por haberme enseñado cómo elevarme y expandir mis horizontes hacia los cielos. Gracias, papá. Muy bien, vamos a ver quién de los que están conectados me quiere ayudar a darme su opinión sobre la reflexión. Ajá, chicos. Vamos a ver, Valeria. Constanza. Hola, señor. Hola, hola, Constanza. Respecto a la reflexión, bueno, nos quiere enseñar de que a veces los papás también nos han enseñado varias cosas en lo que tenemos nosotros en la vida. También han enseñado nos han enseñado cómo ser fuertes o a cómo llevar, o sea, también valores que ya sean diferentes a los que una madre nos enseña. Cada quien tiene su tipo de enseñanza con respecto a los padres o a las madres. Muy bien, gracias, Constanza. Así es, ¿verdad? Nuestros padres, pues, nos enseñan muchísimo y a veces, pues, nosotros vamos a sentir más conexión con uno de ellos, ya sea con mamá o papá, ¿verdad? Pero esto va a depender también con el grado de confianza con el que nosotros, pues, también ellos nos hayan inculcado hasta cierto punto, nosotros sintamos esa confianza con ellos, ¿verdad? Y vamos a sentir esa conectividad con cada uno de ellos. Pero sí es muy importante que nosotros también identifiquemos que nuestros padres son pilares fundamentales, ¿verdad?, de la familia.
Ahí pues nuestro contenido socioemocional dice papás felices. Pues no solamente nos vamos a referir a nuestro papá, sino también a nuestra mamá, ¿verdad? Que es la que ha estado ahí incondicionalmente con cada uno de nosotros. Pues vamos a encontrar el apoyo más que todo, primero en nuestra mamá, ¿verdad? Los que son más apegados a la mamá, etcétera. O incluso muchos tal vez a su papá, ¿verdad? Pero son ellos quienes les tratan de dar lo que pueden, lo que tienen, todo lo posible para ellos, ¿verdad? De tal manera que usted pueda soñar con cumplir ciertos objetivos, ciertas metas, sí, pero porque así también nos han enseñado y nos han inculcado. Vamos a ver, Adriana Camila. Adriana Camila, ¿sí se escucha? Débora. Sí, señor, buenos días, ¿qué pasa? Buenos días, Débora. Para que me dé su opinión acerca del contenido socioemocional, la reflexión. De que los padres o cualquier figura que cumpla esa función para nosotros, siempre tenemos que estar agradecidos con ellos porque ellos nos han apoyado y nos dan su cariño, su amor y nos ayudan en nuestros problemas. Y nosotros también a veces deberíamos apoyarlos en los suyos, ya que ellos nos dan ánimo y según la metáfora nos dan alas para poder seguir adelante. Muy bien, gracias, Débora. Usted ha dicho algo muy importante y que es esto de que los papás o cualquiera de los que cumpla con ese perfil, ¿verdad? O que cumpla con ese papel, pues son personas que nos ayudan a expandirnos, a soñar, a cumplir con nuestros objetivos. Usted lo ha dicho, no necesariamente nosotros vamos a decir, sí, el papá, el que me engendró. No, porque para nosotros puede ser nada más nuestra mamá, nuestro tío, nuestro abuelo, incluso nuestro padrastro, etcétera, ¿sí? Pero esta persona que cumple con esa figura y que nos está apoyando así, también nosotros debemos de reconocerle, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos también todo lo que ellos hacen y dan por nosotros. Muy bien. Gracias por participar, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien, acá tenemos los fundamentos teóricos de los nuevos movimientos sociales. En este caso, tenemos acá pues los orígenes y que nos dicen que los movimientos sociales tuvieron su inicio en la década del 70 del siglo XX en países de Europa, Estados Unidos y algunos de América Latina. En ese periodo, pues un conjunto de conflictos, movimientos sociales y crisis económica volvieron a poner al mundo en una situación de alarma. También nos dicen que las movilizaciones y las protestas tuvieron como protagonistas a estudiantes de clase media, universitarios, muchos de ellos que discutían o dialogaban con el entonces principal movimiento social, el movimiento obrero sindical. Bien es sabido por nosotros que un movimiento social va a ser aquel agrupamiento que está pues en protesta en contra de, ¿verdad? Y que lucha porque sus derechos sean respetados. En este caso estamos hablando de un movimiento
que fue uno de los principales del movimiento obrero sindical. Si nosotros nos dicen, sí, existe un sindicato, sí, el sindicato existe en muchas empresas y velan por los derechos, en este caso, de los trabajadores, que se les cumplan sus derechos y que estos no les sean violentados, ¿verdad? Que puede ser que sean 8 horas laborales, que tengan derecho a su hora de almuerzo, que puedan tener derecho también de ir al baño, en este caso, siempre que sus necesidades fisiológicas lo requieran, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, también se les debe de respetar, como el hecho de que si se encuentra una persona enferma, tiene derecho a la salud, derecho a ir a la consulta, ¿verdad? Así es también. Y nosotros, pues, hace quizás no mucho tiempo vimos una noticia en la cual una persona, una señora, pues se enfermó en una de las fábricas, ¿verdad? De El Salvador. Y pues le pidió permiso a su jefe inmediato para poder ir a consulta y no le dio permiso. Entonces la señora terminó perdiendo la vida, ¿verdad? Porque se le complicó lo que tenía. Y pues eso causó descontento también, ¿verdad? Para muchos sectores, sin pues dejar de lado el hecho de que dejaba a un niño menor de edad. Entonces, todas estas cosas pues se tratan de evitar con lo que es un sindicato. Muchas de las empresas no permiten los sindicatos, ¿verdad? Porque dicen que son como que por todo reniegan, que hacen protestas, que piden esto, que piden lo otro, pero sin embargo luchan por los derechos de los trabajadores, derechos que les son violentados incluso en la actualidad. Cuando hablamos de la teoría de la emancipación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, surge un conjunto de teorías que describen aspectos parciales en las ciencias sociales. Centran su atención en aspectos particulares de la sociedad, crean movimientos reivindicativos y sus métodos de lucha son diferentes a los movimientos anteriores. Estos movimientos son los feministas, los antirracistas, los pacifistas y los ecologistas. Todos estos movimientos pues surgen y ya tienen como otro objetivo en sí, ¿verdad? ¿Sabemos nosotros que existen los movimientos feministas? Sí. Antirracistas también. Los pacifistas sí, siempre van a hacer el llamado a la paz, ¿verdad? Los ecologistas a cuidar pues el medio ambiente. Bien, pero en sí, si yo les pregunto, ¿qué es la teoría de emancipación? Vamos a ver quién de ustedes me dice qué es emancipación. Ajá, chicos. Es la liberación con respecto a un poder y una autoridad. ¿Cómo? La liberación con respecto a un poder o una autoridad. Muy bien. La liberación con respecto a un poder o a una autoridad. Así es, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese llamado a la emancipación o ¿qué es en sí la emancipación? Es eso, ¿verdad? Liberarnos de algo, de un yugo, el cual nos tiene pues sometidos para poder ser libres y tomar propias decisiones o actuar por sí solo. ¿Lo podemos aplicar a un país? Sí. ¿Lo podemos aplicar a una familia? Sí, también, ¿verdad? Porque si yo digo una emancipación, ¿se puede dar dentro de un núcleo familiar? Sí. ¿Quién la pide? Un menor de edad. ¿Sí? Cuando un menor de edad pide emancipación, debe de demostrar que él es autosuficiente para mantenerse, ¿verdad?
y que realmente no depende de sus padres para poder subsistir, ¿sí? Respecto a la liberación, como ya decía su compañero, de algún poder, ¿verdad? En este caso, pues, podemos poner de ejemplo cuando se da la independencia, ¿sí? Se liberan de ese yugo de los españoles para poder ser repúblicas independientes, ¿sí? Entonces, se da la emancipación. Bien, dentro de este grupo de teorías, pues aparece la teoría de la emancipación, que surgió en la década del 60. Este se propone combatir los excesos de la modernidad a través de una nueva relación entre la subjetividad, la ciudadanía y la emancipación, de la que surgen nuevas teorías. Veamos. ¿Cuáles son esas teorías? La primera que tenemos es la teoría de la emancipación, que nos dice que se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina de las colonias al momento de acceder a su independencia. ¿Sí? ¿Por qué nosotros estamos poniendo como ejemplo la emancipación femenina de las colonias al momento de acceder a su independencia? Recordemos que en su momento, según la historia, las mujeres no eran libres, no podían emitir sufragio ni nada, no podían ser independientes. Siempre pues estaban bajo la autoridad de, en este caso, del hombre, que era pues una figura machista y que todo lo que él decía, todo lo tenía que hacer y obedecer la mujer, ¿verdad? Ahora en día nosotros vemos que en sí todo eso ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado, ya no es igual que antes. La mujer se ha independizado bastante del hombre, sí, que ha demostrado que no necesita de un hombre para poder subsistir. Sí, entonces esa es la emancipación femenina. La emancipación era en derecho romano, pues el acto de liberación de la rabia por voluntad de su dueño. Hay que tener en cuenta que en el derecho romano el esclavo no era considerado como persona, sino como un objeto. ¿Por qué? Porque le pertenecía a alguien, ¿sí? Es como cuando usted dice, este celular es mío. Usted sabe que ese celular es un objeto y a usted le pertenece, ¿sí? Entonces, en este tiempo, de igual manera, el derecho romano pues se daba en eso, ¿verdad? Que el esclavo no era considerado como una persona en sí, sino como un objeto. ¿Por qué? Porque era un esclavo, le pertenecía a alguien, ¿verdad? Y pues eran también vendidos. Por lo tanto, era tratado así y no como una persona que tomaba sus decisiones o pensaba igual que cualquier otra persona humana. Ahí tenemos la segunda que dice que es fundamental decir que la emancipación se daba más pronto que en la época romana, pues empezaban a ser autónomos en una edad más temprana. Sin embargo, actualmente este hecho ha cambiado, tal vez por causas económicas o por otras de ellas. En la edad de emanciparse, pues cada que se produce siendo más mayor. ¿Qué es lo que está tratándonos de decir? Que nosotros como personas en ese momento pues tenían una edad aproximada en la cual ellos podían emanciparse, ¿verdad? Y pues dependiendo de ello, también así lo cumplían. Y pues era una edad bastante mayor. En el caso de nosotros en El Salvador, cuando un joven o una joven
cumple sus 18 años, entonces acá ya le llamamos mayor de edad, ¿sí? Ya es independiente, ¿sí? Ya es mayor de edad, ya puede tomar sus decisiones. Ahora, eso es lo que nos dice un texto, nos dice la ley, ¿sí? Nos dice la Constitución, etcétera, que usted al cumplir sus 18 años es una persona mayor de edad. Significa que usted es autosuficiente para tomar sus decisiones, para poder subsistir por sí propio, pero sin embargo nosotros vamos a ver personas también que en la actualidad cumplen 18 años y no por ello realmente pueden subsistir por sí solos, sino que de igual manera siguen dependiendo de sus padres, ¿verdad? Por lo tanto, en su momento vemos nosotros que en algunos países incluso le piden mucho más años o en la ley está establecido que a los 22 años ya es una persona mayor de edad y que ya puede depender de usted mismo o de usted misma. No sé si hay dudas hasta el momento. No, señor. Ok, gracias. Bien, seguimos con la tercera característica que nos dice. En el derecho contemporáneo, el término se usa específicamente en el sentido de atribución a un menor de edad por parte de sus padres o tutores en totalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de tutores, son personas que están a cargo de ese niño o de esa niña y que no necesariamente son sus padres, ¿verdad? O la mayor parte de los derechos y facultades civiles, que normalmente conlleva a la mayoría de edad. Asimismo, algunas legislaciones conceden la mayoría legal al menor de edad que contrae matrimonio. Fíjense que antes nosotros podíamos observar incluso que había menores de edad que se casaban o se acompañaban con consentimiento de sus padres. Pero la ley pues ahora establece que usted se va a casar o le va a ser permitido casarse o contraer matrimonio, en este caso, si usted ya es mayor de edad o si ya tiene la mayoría de edad, ¿verdad? Legal. Pero si es menor, todavía sus padres son responsables de usted. Entonces, incluso, como ahí nos dice, ¿verdad? En el sentido de atribución al menor de edad por parte de sus padres o tutores, ¿verdad? La totalidad o la mayor parte de los derechos y las facultades civiles. O sea que depende de ellos, o sea que les es atribuido a ellos casi que en su totalidad los derechos sobre el menor de edad. Ellos son los que toman las decisiones porque se supone que van a tomar una decisión que mejor les parezca o le convenga a usted en ese momento como menor de edad. Sí, pero ahora en día, sí, usted tiene que tener la mayoría de edad para poder contraer matrimonio también. Porque si es menor de edad, no pueden obligarle a casarse, ¿verdad? Antes les obligaban. Los fundamentos teóricos de los nuevos movimientos sociales. A partir pues, de la segunda mitad del siglo XX, surge el conjunto de las teorías que describen los aspectos parciales, siempre con respecto a las ciencias sociales, ¿verdad? Y centran su atención en aspectos particulares de la sociedad, creando movimientos o reivindicativos y sus métodos de lucha, que son diferentes a los movimientos anteriores. Y pues estos movimientos son feministas, antirracistas, los pacifistas y los ecologistas, que ya los habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Estos movimientos existen? Sí. También podemos encontrar, nosotros que vamos a hablar sobre algún sindicato, sí existen todos estos movimientos, ¿verdad?
La idea del socialismo como emancipador estaba ligada a la liberación de las clases oprimidas. Perdió vigencia con la caída de los regímenes socialistas, así como sus propuestas de crear una sociedad más justa y tener una vida mejor. Se convirtió en una lucha sin un fin definido. La teoría de la subjetividad, teoría de la nueva democracia, teoría del conflicto, teoría de la revolución social. En este caso vamos a hablar primero de la teoría de la subjetividad. Puede referirse al sujeto o al conocimiento. En el campo del sujeto se refiere a la acción y representación de los sujetos, condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales. La subjetividad se concibe como la capacidad de interacción, intencionalidad, negociación, también como capacidad para pensar. Esta es la teoría de la subjetividad, ¿verdad? En el cual, pues, los sujetos, pues, que estén de cierta manera condicionados a alguna circunstancia, pues, también tengan como la capacidad de ser personas pensantes, de ser personas que analicen, interactúen, negocien, etcétera, ¿verdad? Ese, pues, nos dice a nosotros que va a ser como una representación, ¿verdad? En sí de estos sujetos. Ahora vamos a ver teoría de la subjetividad, que puede referirse al sujeto o al conocimiento. En este caso, en el campo del sujeto se refiere a la acción y representación de los sujetos, condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales. La subjetividad se concibe como la capacidad de interacción, intencionalidad, negociación, también como capacidad para pensar, ¿sí? Hasta cierto punto, la subjetividad nos va a dar a nosotros ese razonamiento lógico, ¿verdad? De algunas situaciones. Teoría de la nueva democracia. Se refiere a lograr la liberación nacional impedida por el gobierno capitalista. Se opta por el socialismo a través de una coalición de clases que luchan contra el antiguo régimen o el antiguo gobierno, unidos bajo la clase trabajadora y su partido comunista. Se considera como una etapa para llegar al socialismo, pasando de las dictaduras del proletariado y finalmente al comunismo. Sí, eso es con respecto a la teoría de la democracia. Si nosotros bien vamos a decir que democracia no es solamente emitir sufragio, sino participar activamente en las decisiones, ¿verdad? Ya sea de un grupo, de otro grupo, pues entonces también se luchan, ¿verdad? Por cambiar ciertas condiciones que se estaban dando antes, pero que en la actualidad se decide cambiarlas por algo mejor, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber esa desigualdad, esa lucha entre muchos que de alguna u otra manera están tratando, ¿verdad?, de mejorar ciertas situaciones o la actualidad, etcétera. Y pues esta teoría de la nueva democracia nos dice que también es una etapa, ¿verdad?, para llegar al socialismo y pues pasando por la dictadura del proletariado y finalmente el comunismo. Nunca van a sobresalir uno del otro, ¿verdad? La teoría de la nueva democracia se refiere a lograr la liberación nacional. En este caso tenemos que impedida por el gobierno capitalista que se opone
se opta, perdón, por el socialismo. También tenemos que a través de una coalición de clases que luchan contra el antiguo gobierno, unidos bajo la clase trabajadora y su partido comunista, se considera como una etapa para llegar al socialismo, pasando por la dictadura del proletariado y finalmente al comunismo. Tenemos la teoría del conflicto, desarrollada a partir de la década de 1950, en la cual el conflicto social es una lucha por el poder y los recursos. Los rivales se deben neutralizar, dañar o eliminar. La teoría de la revolución social, entendiéndose a la doctrina marxista como la revolución social de la clase obrera. Estas teorías forman movimientos organizados como asambleas, estructuras centralizadas, descentralizadas y autónomas. Su lucha es reivindicativa, acompañada de protestas, se centra en un solo objetivo, una sola o una vez alcanzado el objetivo, el movimiento desaparece y pues muchos de estos nuevos movimientos se pueden representar a través de los grupos feministas o ecologistas en protestas de la contaminación ambiental y por movimientos de jóvenes y movimientos antiglobalización en protección de las economías locales. Pero esto es justamente también lo que muchas personas buscan, de que en sí se organice y que exista personas como parte de, ¿verdad? En este caso, parte de la teoría del conflicto, parte de la teoría de la revolución, etcétera. Acá tenemos pues, la teoría de la revolución social atendiéndose a la doctrina marxista. Como la revolución social de la clase obrera y pues estas teorías forman movimientos organizados como asambleas, estructuras descentralizadas y autónomas. Su lucha es reivindicativa, acompañada de protestas, se centra en un solo objetivo. Una vez alcanzado pues el movimiento desaparece. Muchos de estos nuevos movimientos se pueden representar a través de los grupos feministas o ecologistas en protesta de la contaminación ambiental. Movimientos pues de jóvenes y movimientos antiglobalización en protección de las economías locales también, ¿verdad? Muy bien, eso es con respecto al contenido, chicos. Vamos a trabajar pues nuestro libro de texto. Vamos les busco en estos momentos. No sé si tienen dudas, chicos. ¿No tienen dudas, chicos? No, señor. Ok.
Muy bien, acá tenemos nuestro libro y pues en la página 158 tenemos el contenido, ideologías y nuevos conflictos que lo estuvimos trabajando la clase anterior, ¿verdad? La semana pasada. Y pues respecto a eso, pues pueden contestar también el cuestionario de repaso que se encuentra en la página 160. Y vamos a contestar la página 164 y 165. Por favor, de este contenido. Y luego tenemos los movimientos sociales en la actualidad, que pues es de lo que hemos estado hablando en estos momentos. También tenemos los movimientos indígenas. Este movimiento indígena, pues en América Latina es una región marcada históricamente por la conquista española, ¿verdad? En el siglo XV, cuando llegaron los españoles, pues estas tierras estaban pobladas por miles de habitantes. Los pueblos originarios de América fueron una y otra vez marginados de los procesos políticos. Primero perseguidos por la colonia, luego dejados de lado en los procesos de independencia de los países y finalmente se les quitaron sus tierras y a muchos se les asesinó. Esta pues acción de opresión no pudo acabar con la integridad o la identidad originaria de América, que se configuró como un continente con gran diversidad cultural, mestizo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que también los indígenas lucharon por poder seguir con sus hábitos. Como la siguiente que, hablando siempre de lo mismo, en la 169, tenemos un cuestionario de repaso, ¿verdad? Y pues ahí está el movimiento ambientalista y el pacifista. Y pues por último, tenemos la página 171, ¿verdad? Para poderla trabajar. Bien, chicos, en estos momentos vamos a dar tiempo, vamos a dar espacio para que usted pueda trabajar estas paginitas y así, pues, si tienen alguna duda también, pues me lo pueden comentar para poderles ayudar. ¿Sí? Esta va a ser la última, la 171, que van a trabajar. Muy bien. No sé si está claro lo que van a trabajar, chicos. Muy bien, yo creo que ese silencio pues dice que están listos para trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar pues las actividades del libro. Si tienen cualquier duda, me dicen, ¿verdad?
¿Cómo van, chicos? No sé si van pues avanzando. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay duda, chicos? Señor, una pregunta. Dígame. Una problemática puede ser la discriminación racial. Vamos a ver. Estamos en la 2, ¿verdad? Sí, Muy bien. Nos dice, selecciona 2 problemas sociales que vive El Salvador y explica qué tipo de movimiento social debería denunciar y proponer soluciones a dicha problemática. ¿Cuál es el problema que usted propone? la discriminación racial. Discriminación racial. Sí, usted puede ponerlo como una problemática. Ahora, ¿qué movimiento social pues debería de denunciar esa problemática? Pues ahí tenía la duda yo. No sé si puede ser también lo de derechos humanos. No sé. Vamos a ver, ¿qué movimientos sociales hemos visto nosotros? Decíamos incluso, vamos a ver, vamos a movernos un poquito. Movimientos pacifistas y los movimientos ambientalistas, feministas. Movimiento indígena, de los derechos humanos, por aquí vamos a ver. Vamos a ampliar un poquito. Usted me dice derechos humanos. Aunque esto se me mueve mucho. Bien, ahí tenemos movimientos de los derechos humanos. Nos dice que en América Latina surgieron en el contexto de la dura represión de la década de 1970 y surgieron los movimientos que buscaban defender los derechos fundamentales de la población. En este nuevo contexto, esta organización realizan tareas de memoria histórica para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos del pasado y al mismo tiempo abogan por una pronta justicia por los crímenes de esa humanidad que se cometieron en el continente, de manera que la verdad sea conocida por todos. Son ejemplos de estas organizaciones, las comadres y Probúsqueda en El Salvador, ¿verdad? Y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Este Probúsqueda, más que todo, estaba pues, su objetivo era buscar, así como dice búsqueda, buscar en sí pues, familias y reencontrarlas, ¿verdad? Ya que también a raíz de lo que fue el conflicto armado en El Salvador, pues hubieron muchas familias desintegradas y pues eran los que se encargaban de conectar o de buscar, ¿verdad? De investigar qué pasó con ciertos integrantes de las familias, aquellos niños que se perdieron también. Entonces, en el caso que estamos hablando con usted sobre un problema racial, pues sí, ¿verdad? Uno de los movimientos sería los derechos humanos, de tal manera que se le respete
pues sus derechos como persona, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros pues tenemos los mismos derechos humanos sin importar nuestra distinción de color, de raza, religión, etcétera. Entonces usted acá colocaría el movimiento social, derechos humanos, ¿verdad, Quintanilla? Sí, señor. Gracias. Y aquí pues el por qué, ¿verdad? Usted explica ahí por qué los derechos humanos. No sé si alguien más tiene dudas. En estos momentos voy a pasar la asistencia.
Bien, chicos, después de haber contestado la número 2, número 3 les dice, explica desde qué teoría pueden proponerse soluciones para explicar el fenómeno de la pobreza. ¿Desde qué teoría, sí, usted puede proponer soluciones para explicar el fenómeno de la pobreza, verdad? Vea usted, pues, las teorías, teoría de los derechos humanos, teoría de los indígenas, teoría de emancipación, de la subjetividad, etcétera. ¿Desde cuál teoría, pues, se pueden proponer soluciones, verdad? Y posteriormente, ahí pues un comentario de texto. La número 4 dice, lee el documento y resuelve, ¿verdad? Vamos a leer el documento número 15 para poder resolver las preguntitas que están al final, que nos dice, subraya los retos que a tu juicio son más palpables en El Salvador. Y pues la otra dice, explica el porqué de tu selección. Usted va a subrayar los retos que según usted, pues, son más palpables en El Salvador. Podemos, pues, verlos más, ¿verdad? Y pues, ¿por qué su selección?
Bien, chicos, en estos momentos les estoy presentando la página número 164 cuando estamos hablando de ideologías, ¿verdad? Y otros conflictos. Pues acá a ustedes les aparece ahí que debería de completar el cuadro de los acontecimientos que se indican, ¿verdad? En este caso, los conflictos de la Primera Guerra del Golfo, las fechas importantes: agosto de 1990, 20 de noviembre de 1990 y el enero del 91, porque en el 90 se da pues el acontecimiento que las tropas iraquíes invadieron el pequeño emirato de Kuwait. El 20 de noviembre del 90, la ONU autorizó el uso de todos los medios necesarios para obligar a Irak a retirarse de Kuwait. En enero del 91 comenzó el ataque aliado, la llamada Operación Tormenta del Desierto. La Segunda Guerra del Golfo, acá pues nos daban las fechas importantes ya en nuestro libro, ¿verdad? Y el conflicto es la Segunda Guerra del Golfo. Continuando, la fecha ya nos la daban en el siguiente. El conflicto era la guerra de Bosnia y Herzegovina. ¿Cuáles eran estos acontecimientos? Bosnia Herzegovina declaró su independencia en el 92. En el 94 y 95, pues, se da la intervención de la OTAN para frenar las hostilidades. Y pues Estados Unidos también logró que los presidentes de Croacia, Bosnia y Serbia llegaran a un acuerdo de paz en Dayton. Tenemos el conflicto en los Grandes Lagos, la fecha de 1994. Pues el acontecimiento pues, que se da son los enfrentamientos más terribles que tuvieron lugar en Ruanda, y fue un verdadero genocidio en el que perecieron pues más de 800,000 personas, ¿verdad? Un 12% de la población del país. Tenemos el siguiente conflicto, que es el terrorismo pues internacional, que decíamos que se da el 11 de septiembre del 2001, y pues en este caso el acontecimiento es un grupo de kamikazes de la agrupación Al Qaeda que secuestró 4 aviones comerciales y los estrelló contra lugares simbólicos de Estados Unidos, ¿verdad? Estábamos hablando también de las Torres Gemelas. En octubre del 2001, pues Estados Unidos atacó las bases de Al Qaeda en Afganistán, donde se suponía que estaba su principal líder, Osama Bin Laden. Pues recordando, pues de esto vimos también la semana pasada, en la clase anterior, también un video, ¿verdad? En el cual pues veíamos nosotros claramente cómo pues estos aviones secuestrados iban justamente a chocar a las Torres Gemelas.
Esto con referente a lo que fue el contenido anterior. Tenemos en la página 165 mapas y gráficos, ¿verdad? Analiza el gráfico y responde. Tenemos la primera que nos dice qué región del mundo tiene las mayores reservas de petróleo. En este caso, pues es el Oriente Medio. También, pues, qué conflictos se relacionan con el control del petróleo. La invasión de Irak a Kuwait, los ataques de Estados Unidos a Irak, el ataque de Estados Unidos a Afganistán, ¿verdad? Sabemos que es por tener el control sobre el petróleo. Y pues en este caso también de la preguntita 4, de leer el texto y luego resuelve, ¿verdad? Nos estaba hablando sobre el pánico en Nueva York. Lo que ha pasado en Manhattan supera la ciencia ficción, pero es real. Claramente el objetivo de los autores de este acontecimiento histórico era atentar contra los símbolos del país más poderoso del mundo. Y pues, ¿de qué símbolos está hablando la autora del texto? De las Torres Gemelas y el Pentágono, ¿verdad? Que fue, pues, que se va a estrellar estos aviones secuestrados. Posteriormente, los movimientos sociales en la actualidad, que es lo que hemos visto el día de hoy. Y pues tenemos nuestras actividades en la página 170. Tenemos por ahí un gráfico, ¿verdad? Ubica en el mapa las regiones donde trabajan los movimientos. Y pues acá tenemos que el movimiento indígena, más que todo lo vamos a encontrar en lo que es Suramérica, ¿verdad? Movimientos de los indígenas, podemos observarlo en esta zona de acá. Movimiento feminista. Y pues el movimiento ecologista, que en este caso estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? Eso con respecto a la ubicación en el mapa. Y también pues tenemos los problemitas que ya hemos estado hablando. Algunos pues ya mencionaban problemas raciales. Estamos bien, movimiento social, derechos humanos. ¿Y por qué, verdad? Porque todos tenemos los mismos derechos sin distinción de raza, sexo, religión, etcétera. Tenemos aquí el comentario también en el cual ustedes pues, van a subrayar los retos que a su juicio son más palpables en El Salvador, los que están más como más a la vista, y también pues explicar por qué es su elección, ¿verdad? Y esto ya corresponde a otra paginita. Muy bien, chicos. Yo espero de que pues hayan avanzado un poco y hayan contestado las actividades también de su libro, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta acá. Y pues cualquier cosa, no olviden escribirme. Si tienen alguna dificultad también de conectividad, ya que debido pues también a cómo ha estado el clima, ¿verdad? Y las tormentas, pues muchos reportan fallas también en el internet. Así es que estamos siempre a la orden para poderles ayudar en lo que se pueda. Eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda. Muy bien, entonces tengan un excelente día. Gracias, señor, igual. Bueno, gracias.